En este vídeo os vamos a enseñar el clavo T2 de Striker para fracturas de tibia. Se compone de dos cajas. Esta es la primera con el instrumental general, con varias cestas, donde encontraremos una regla metálica, el extractor del clavo, el punzón, broca para la primera cortical, llave inglesa, destornillador, mango en T para la aguja guía. Aquí encontraremos una llave carda, los componentes para la guía tibial, mango universal, martillo, mango de impactación y el bulón. Y en la parte de abajo, destornilladores, guías de broca, sus brocas, medidores, etc. En la segunda caja encontraremos las brocas flexibles. Tenemos unas brocas de hasta 9 milímetros ya montadas y tenemos estos otros dos mangos para las brocas intercambiables. Para comenzar, empezaremos cogiendo la aguja guía con el mango en T y su apriete. Se coloca de esta manera e introducimos la aguja. Dejamos preparado esto. Podemos empezar con el punzón. A continuación introducimos la aguja guía, retiramos el mango en T. Podemos pasar la primera cortical con esta broca y seguidamente pasaremos las brocas flexibles. Empezaremos por una pequeña y a partir de 9,5 milímetros usaremos este mango, que como podéis ver no tiene terminal, y lo que hacemos es añadirlo nosotros de esta manera. Pasamos las 9,5 y continuamos sucesivamente hasta llegar al tamaño adecuado. A continuación podemos medir el tamaño del clavo, la longitud del tamaño del clavo con esta regla metálica. Para agujas de 1 metro o de 80 centímetros se decide el tamaño y sacamos nuestro clavo. Aquí tenemos el clavo. Cogeremos primeramente este componente, que girando cogemos, se introduce este segundo componente y soltando se queda aprieto. A continuación colocamos el mango de impactación y el bulón. Se coloca el clavo y se aprieta el bulón. Tenemos esta llave inglesa para apretarlo y así estaría fijo. Se impacta y la guía de broca se coloca a través de estos agujeros. Para poder pasar la guía hay que apretar en los extremos de la patilla, como veremos a continuación. Entonces lo primero será preparar la guía de broca con estas tres piezas. Y se colocaría. Esta acción se puede hacer antes de colocar el clavo en la tibia del paciente para comprobar que la guía de broca se orienta correctamente hacia el agujero. Entonces apretamos la patilla e introducimos la guía de broca. Se hace una incisión con la ayuda de un bisturí y tijeras, se pasa la broca, que tiene unas marcas para comprobar la longitud y así saber el tamaño del tornillo, y seguidamente retiramos esta otra pieza de la guía y colocamos el destornillador en su mango. Cogemos el tornillo del tamaño deseado, se coloca en la punta y se introduce a través de la primera parte de la guía. Y así colocaríamos los tornillos con diferentes ángulos. Para retirar la guía del clavo giramos esta pieza y se suelta el primer componente.
Y para soltar el segundo componente se utiliza de nuevo la llave inglesa. Para los tornillos más distales se puede usar esta broca más corta con este protector de partes blandas que también viene incorporado con unas marcas a modo de regla, o tenemos este otro medidor de profundidad para saber la longitud del tornillo. Se introduce el tornillo con un destornillador más corto que tenemos aquí y estaría listo. Finalmente tenemos tapones de cierre para corregir la longitud del clavo y se introducen con el mismo destornillador. Y así estaría listo nuestro clavo T2.